Si sientes que algo se mueve a tus espaldas mientras me escuchas, ya eres parte de nosotros. Para asegurar que este círculo nunca se rompa, suscríbete y deja tu like. Es la señal que necesitamos para saber que sigues ahí, al otro lado del velo. Comparte este episodio con un alma curiosa. Solo si confías en que puedas soportar el peso de lo que aquí se cuenta. Mantén la vela encendida. Todavía puedo olerlo. No es el aroma fresco de la lluvia, sino ese olor a lodo estancado y a algo que se pudre bajo las piedras. Mi infancia transcurrió a la orilla del río, un río tan caudaloso que nos daba todo, pero que mi abuela trataba con un respeto de antaño. Todas las mañanas la acompañaba. Recuerdo el sonido rítmico de su tabla de madera contra las piedras y cómo los peces pequeños, como astillas de cristal, bailaban alrededor de mis tobillos mientras ella lavaba. Pero al llegar la Semana Santa, el ritual cambiaba. El miércoles santo, ella recogía sus batea, se secaba las manos arrugadas y sentenciaba: «Escucha bien, hijo, el río se respeta. A partir de mañana, el agua guarda luto. No se lava, no se juega, no se toca. El que perturba el agua cuando el Señor está en el sepulcro, el río se cobra a la mala». Yo era un niño. Para mí, el agua no tenía sentimientos. Solo era el lugar donde lanzaba piedras y buscaba ranas. Aquel Jueves Santo, el aire se sentía distinto. El pueblo estaba en un silencio guardando luto como todos los años. Pero mis amigos y yo, impulsados por esa curiosidad imprudente de la infancia, nos escapamos hacia la ribera. El sol quemaba, pero el agua del río se veía oscura, casi espesa, como si el fondo se estuviera revolviendo. Nos detuvimos cerca del sauce llorón, donde las raíces parecen dedos que acaban en el río. Fue entonces cuando la vi. Al otro lado de la orilla, entre el follaje denso de los algarrobos, algo se movía. Al principio pensé que era un animal, una vaca perdida, quizás, pero no. Era una sombra negra, desproporcionadamente grande, que no proyectaba silueta sobre el pasto, sino que parecía ser parte de noche. No caminaba, se deslizaba. Mis amigos seguían gritando y saltando, pero yo me quedé mudo. Vi cómo esa figura se detenía frente al agua. No tenía rostro, o si lo tenía, era una mancha de vacío. Lentamente, como si no pesara nada, comenzó a hundirse en el río. No hubo chapoteo, no hubo ondas en la superficie, solo una inmersión lenta y deliberada, antes de desaparecer por completo bajo el agua que parecía estancada. Esa cosa giró lo que parecía ser su cabeza hacia mí. Sentí un frío que no pertenecía a lo cálido del clima ni de la zona, que me recorrió la columna. Una vibración en los oídos que me recordaba a la voz de mi abuela. «El que entra al agua ya no sale», pareció susurrar el viento. Me alejé de la orilla justo cuando mis amigos empezaban a retarse para ver quién se atrevía a meter los pies. Corrí sin mirar atrás, con el sabor del lodo en la garganta. Esa noche no dormí. Soñé con escamas negras que me brotaban de las costillas y con una sed que ninguna jarra de agua podía saciar. El amanecer del Viernes Santo no trajo alivio, sino que había una pesadez que parecía adherirse a mis pulmones. Desperté bañado en un sudor frío, con la piel ardiendo como si 1000 agujas me pincharan los poros.
Tenía una necesidad física casi violenta de mojarme. Ignoré las advertencias que flotaban en el aire húmedo estancado de la casa y me encerré en el baño. El ambiente allí era distinto ese día. El aire olía a humedad, a fango que nunca ha visto el sol. Mientras el agua empezaba a correr, mis ojos se desviaron hacia la pequeña ventana que daba al patio trasero. Más allá de la cerca, el río parecía una herida abierta en la tierra, negra y quieta. Y entonces el corazón se me detuvo. De la superficie del agua, sin romper la calma, la sombra comenzó a emerger. Era la misma figura del día anterior, pero ahora no se escondía entre los árboles. Era una mancha de vacío, una silueta que devoraba la luz a su paso. No caminaba, parecía levitar sobre el pasto seco, moviéndose con una lentitud antinatural, rítmica, como el balanceo de las algas en la corriente. Venía hacia la casa, venía hacia mí. El pánico me devolvió el habla. Salí del baño tropezando con el cuerpo todavía húmedo, gritando el nombre de mi abuela. Cuando ella me vio la cara, no hizo preguntas. Sus ojos, nublados por los años, se llenaron de un terror que nunca le había visto. No me regañó, simplemente me tomó del brazo con una fuerza que no sabía que tenía y me arrastró hacia el altar de la sala. Esa tarde, mientras el sol de los 3 de la tarde se teñía de un rojo, nos encerramos. Mi abuela encendió todas las velas que tenía. El aroma a cera y ruda llenó la casa y susurró rezos que yo no conocía, palabras que sonaban a protección y a despedida. Ella no miró por la ventana, pero yo sentía que algo afuera rodeaba la casa, rozando las paredes con dedos o escamas. Desde ese día, el río dejó de ser mi patio de juegos.